Bueno, entonces ahora sí, bienvenidos a todos a esta tercera sesión. Ya vamos a la mitad de este taller. Eh, en esta ocasión queremos hablar sobre un tema muy importante, porque es lo que nos enriquece como personas, ¿no? Esta capacidad sensitiva que tenemos. Ok, entonces entramos en materia. ¿Qué es y por qué educar nuestra sensibilidad? ¿Quién nos puede decir eh, qué piensa que es la sensibilidad? La sensibilidad, eh, sí, así espontáneamente. Bueno, yo siento que sensibilidad es como, bueno, yo lo relaciono mucho con esta capacidad de sentir, como darnos cuenta de que realmente estamos vivos. O sea, así como tal esto de, sí, lo relaciono mucho con esta palabra, no sentir. Sí. Ok, gracias. Correcto. ¿Alguien más que quiera abonar? Eh, Sensibilidad, yo creo que es todo aquello que nos mueve, todo aquello que nos hace sentir, que nos, que nos motiva, eh, que nos hace identificar diferentes emociones en todos nuestros sentidos y que se manifiesta pues en cada uno de nuestros sentidos y nos hace percibir pues todo ese mundo exterior, nos Ujú. lo hace percibir, sentirlo, interpretarlo y en algún momento llegar a vivirlo y actuar a través de esa sensibilidad que nos provoca. Sí. Muchas gracias, Rosy. Sí, ok. David y Rosy han contestado muy bien. La sensibilidad es una facultad que tienen los seres vivos, plantas, animales. Nosotros somos seres humanos, pero también somos animales, eh, para responder a estímulos externos, ¿sí? Entonces, la sensibilidad es, en efecto, estimulada por todos los factores que vienen de fuera. Entonces, tenemos capacidad para responder. No sé si han visto, por ejemplo, estas plantas que también les llaman sensitivas o dormilonas, que le tocas una hojita y como que se desvanecen. Entonces, están esas plantas, esa es una reacción que tienen a la sensibilidad, al tacto, estas plantitas. Ahora, también esto implica los sentidos. Nosotros, como seres humanos, tenemos 5 sentidos. Em, Ahora, aquí tenemos el sentido también bíblico que queremos ver de sensibilidad. La sensibilidad, una vez que ha entrado por nuestras puertas, que serían la vista, el gusto, el tacto, el oído y el olfato, genera dentro de nosotros seres humanos eh, un movimiento interno. Y a esto le vamos a llamar un sentimiento o sí, un sentimiento. Nosotros, ¿por qué queremos educar esta sensibilidad? Bueno, pues vamos a ver dentro de un momento que podemos responder de diferente manera al mismo estímulo. Por ejemplo, eh, si yo veo un animal, un insecto, eh, puedo espantarme o puedo decir, ay, qué bonito. Por ejemplo, San Francisco de Asís, ¿no? Que veía todas las criaturas con especial interés, ¿no? Decía un capítulo del libro El hermano de Asís, cuando San Francisco tuvo este despertar también espiritual, dice que todo le parecía una maravilla y veía, por ejemplo, los hormigueros, cómo cada hormiguita trabajaba, ¿no? Con maestría.
para guardar alimento, caminaban una detrás de la otra en sincronía, cargando pesadas cargas, ¿no? A sus espaldas. Entonces él se detenía a admirar esta belleza. Y a veces nosotros, por ejemplo, vemos un nido de hormigas y ¿qué hacemos? Vamos y lo quitamos, ¿no? Porque decimos, peligro, atención, si me muerden me hacen una roncha o pueden dañar a mis plantas. Entonces, es el mismo objeto, pero es diferente la interpretación que tenemos cada uno de nosotros. Y por esto es importante tener también como cristianos una educación de nuestra sensibilidad. Entonces, en la siguiente lámina podemos ver un pasaje bíblico. Entonces, para quienes tienen su Biblia, pueden buscar Filipenses capítulo 2, versículos del 4 al 5. Solo son 2 versículos que dejé en esta lámina y se los voy a leer. Dice, no busque a nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvieron en Cristo Jesús. Esta palabra disposiciones la puse aquí a propósito. ¿Quién de ustedes tiene una versión diferente de la Biblia? Ros, Sí, bueno, buenas noches. Lo que yo quería buenas decir es lo noches. siguiente. Por ejemplo, usted dijo de que algunos, cuando tienen esa sensibilidad pueden, decir, ¿no? ¡Ay, qué bonito! O no me gusta. Pero yo creo que nosotros deberíamos llegar en el momento en quedarnos callados, porque a veces dar una opinión así sin pensar es, peor, mejor es quedarnos callados. Eso es lo que yo en mi ignorancia creo que a eso debo llegar yo. Eso es lo que me parece. Gracias, Rosy. Sí, hay momentos en donde es importante también solo contemplar, mirar, observar qué es lo que hay, aunque me parece que siempre tendremos, podemos decir así, una posición, ¿no? Tal vez tenemos que configurarla hacia dónde, eso es lo que queremos averiguar, ¿no? Hacia dónde podemos conformarla. También San Francisco, porque a él no le gustaba, por ejemplo, dice en ese mismo capítulo del libro, dice que vio a una telaraña perfectamente moldeada, ¿no? Tejida. Y había una araña, ¿no? Ahí. Y se enredó de repente una mosca. Cuando vibró la telaraña, entonces la araña sabía que había una presa. Llegó corriendo la araña y se comió la mosca. Entonces San Francisco tuvo como este enojo, ¿no? Contra la araña de decir, pero ¿por qué matas a otro insecto? Y se enojó y tuvo ganas, dice, de destruir la telaraña, ¿no? Pero se detuvo, ¿no? Un segundo antes de quitarla, se detuvo y dijo, no. Así mismo se dijo, tú no sabes nada, todo está bien, ¿no? Porque el universo está creado, la naturaleza está creado, ¿no? Por Dios y está hecha para responder a las necesidades de todos sus habitantes. Entonces, esto pasa en el contexto de donde no interviene un poco, digamos así, la mano del hombre. Entonces, San Francisco se detuvo antes de cortar algo que él juzgaba malo. Pero el equilibrio de la naturaleza requiere muchas veces, ¿no? Estos ciclos, ¿no? Eh, que podríamos llamar de depredación, ¿sí? Entonces, a él le parecía mal, pero sabía que en el fondo estaba bien. Nosotros podemos pensar una cosa, pero no sabemos el contenido final, ¿no? O por qué están sucediendo ciertas cosas. Nosotros lo que queremos es configurarnos a lo que, por ejemplo, dice en este pasaje de Filipenses. Bueno, yo tengo otra versión que dice en el versículo 5, perdón, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. En el versículo 5 dice,
Y estos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, creo que tienen que ser lo que nos orienten a lo largo del camino, porque podemos revisar desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento el tipo de sensibilidad que tiene Dios. Ujú. Dios que escucha el clamor de su pueblo. En el Éxodo, por ejemplo, cuando le dice a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo. Entonces tenemos un Dios que escucha. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús llora por el amigo Lázaro que murió, ¿no? Entonces, Jesús que llora y se deja interpelar por la gente, por sus seres queridos. Tenemos, por ejemplo, aquí en esta lámina, Jesús que está escuchando, ¿no? A una persona en la calle, cuando se acerca también a los ciegos, cuando toca la carne del leproso, ¿no? Entonces, este es el tipo de sensibilidad a la cual queremos configurarnos, porque es verdad que existe diferentes formas de interpretar y que podemos tener como personas diferentes formas de ver la realidad, pero no queremos interpretarla a la luz de lo que nosotros, con nuestro propio razonamiento, podemos juzgar, sino configurarnos a esta carta, ¿no? Por ejemplo, que es desde San Pablo que le escribe al pueblo, ¿no? De los filipenses. Les dice, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Me parece, ¿no? Que es muy bello. Sigue la carta, dice, él que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo. Entonces, esta parte, por eso puse aquí también la imagen de la Sagrada Familia, ¿no? De Navidad. Ahorita estamos en tiempo de Navidad, que Dios se hace carne, se deja tocar por cada uno de nosotros, ¿no? Para, digamos, quitar esta barrera entre la divinidad y su criatura. Y esto es lo que nos permite a nosotros, de verdad, buscar esta configuración con Él como cristianos, porque nuestro objetivo en la vida es que las cosas que sucedan al externo eh, nos lleven a caminar siguiendo las huellas de Jesús. Tenemos, ¿no? Un Dios que siente. Siguiente, por favor. Ok. Esta es la entrada, decíamos, al mundo interior. Ustedes, por ejemplo, pueden disfrutar, ¿no? Del sabor de una naranja, olerla. Y, por ejemplo, es de la misma familia de los limones. En cambio, si ustedes chupan la naranja, una naranja dulce, se siente, ¿no? En el paladar. En cambio, cuando chupamos un limón, como que arrugamos la cara, ¿no? Del sabor tan ácido que tiene muchas veces. Cuando vemos a un recuerdo, una foto, nos evoca un recuerdo y entonces sonreímos o nos ponemos en una actitud pensativa o a veces también podemos ponernos nostálgicos cuando vemos a la foto de una persona que ya no está, pero también el contacto físico, ¿no? Los abrazos, eh, las caricias, ¿no? De un padre con su hijo, no sé, nos provocan muchas emociones, ¿no? Es un gran mundo interior, el cual queremos un poquito a la vez ir desentrañando, ¿no? Ir viendo de qué manera nosotros estamos respondiendo a él. Decimos que la sensibilidad es algo que se puede educar, mm, porque, por ejemplo, vemos a Jesús eh, que, por ejemplo, hay un punto que quiero contrastar, porque es más difícil, pero mucho más, sí, ¿cómo llamarlo? Es más difícil educar un sentimiento que una conducta.
una conducta, por ejemplo, yo la puedo modificar con mucha facilidad. Si yo me paro todos los días a las 6 de la mañana, eh, entonces con el tiempo me hago más dispuesto, ¿no? A pararme temprano, pero es un patrón que después de 20 días, por ejemplo, para formar un hábito, dicen que 20, 30 días se puede hacer para formar un hábito. Entonces, a base de disciplina, yo puedo cambiarlo, ¿no? Me guste o no me guste, puedo hacer estos cambios. Sí, a la larga se me hacen menos difíciles, pero es más sencillo, ¿no? Dejar por ejemplo, de pararse tarde, es más sencillo tomar el café sin azúcar. ¿Qué más? Cuando hacemos ayuno de dulces, de refresco, o sea, después de un tiempo empiezas a decir, ok, en 15 o 20 días, empiezas a ver esos resultados, ¿no? Pero hay cosas que cuestan más trabajo, o sea, educar una cosa interna, ¿cómo modificas un sentimiento? Esto es todavía más difícil, ¿no? Porque te produce a veces o aversión o resistencia interna. Y aquí no solo necesitas la voluntad, sino también una ascesis, ¿no? Una parte de elevación de nuestro espíritu para que esto pueda funcionar. Por ejemplo, siempre con San Francisco, verán que me gusta mucho también la espiritualidad franciscana, pero esta parte de San Francisco, él tuvo su conversión a partir de ver los leprosos. Él no soportaba ver a los leprosos. Entonces se dijo un día que ellos eran los predilectos de Dios y que él quería vencer esa barrera. ¿Y qué hizo? Lamió las heridas de un leproso. Ustedes saben el contexto de los leprosos en la Edad Media. Bueno, no sé si lo conozcan, pero ya por la Biblia también que eran, aunque tiempos más antiguos, era un contexto similar. O sea, eran marginados, eran eh, expulsados, decimos, a zonas remotas o a zonas lejos del pueblo porque no había medicina para curar esta enfermedad y era bastante trágica porque la lepra pues deforma la piel, hace que se caigan pedazos, ¿no? de la piel o incluso miembros del cuerpo. Y no es agradable porque huele a suciedad, huele a podrido, ¿no? Entonces, cuando huele a un huevo feo, por ejemplo, nosotros nos vienen como náuseas, ¿no? Imagínense tener que cambiar la manera en que reaccionamos a un estímulo de este tipo. No es tan sencillo. Si lo tuviéramos que hacer como un hábito, ¿no? 20 veces diarios, ¿no? Como pararse temprano, nos resultaría yo creo que bastante complicado, ¿no? Ya solo de pensarlo a veces como que nos da, ah, no sé, nos provoca una aversión, ¿no? Entonces, aquí es donde viene esta parte muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos educarnos por dentro? Entonces, ¿cómo vamos a responder a esto? Bueno, primero identificando la manera en la que reaccionamos ante estos estímulos, ¿no? Es importante para esto llevar nuestro registro, porque así podemos ver, o sea, cómo reaccionamos ante la respuesta de una persona, ante lo que yo digo frente a ciertas circunstancias, ¿no? A lo que yo veo en el camino, ¿no? Aquí quisiera utilizar una figura de una parábola también de la Biblia. ¿Alguien que me ayude a leer este pasaje de la Biblia, por favor? Mm. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo.
Pero un samaritano que iba en camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión, y acercándose, vendó sus heridas, echó en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Gracias, Efren. Aquí podemos ver este pasaje, es la parábola del buen samaritano. Aquí Jesús le está explicando, ¿no?, a los fariseos, como decía hace un momento, ¿no? Jesús se enojaba con los fariseos porque decía: ustedes hacen todo bien, creen que hacen todo bien, ¿no? Siguen todas las normas, cumplen todos los ritos, purifican las ollas, se lavan hasta los codos, ¿no? Pero no son capaces de ver la necesidad de sus hermanos. Entonces, es diferente el comportamiento que la mirada, que la sensibilidad que hay con las personas, ¿no? Con las circunstancias. Es más fácil portarnos bien, entre comillas, hacer las cosas de manera correcta, pero no es fácil eh, el interior. Aquí le dicen, ¿no? Nosotros podríamos ser, dice, como el sacerdote, como el levita o como el samaritano. Entonces, esta es lo que Jesús nos quiere indicar cuando dice, bueno, San Pablo nos quiere decir, ¿no? Cuando nos invita a tener los sentimientos de Cristo, ¿no? Por ejemplo, las primeras 2 que han pasado por ahí, bueno, los 3 personajes han pasado por el mismo sitio, han visto la misma imagen, la misma persona. 2 dieron un rodeo y solo el tercero se hizo cargo de su hermano que estaba moribundo, ¿no? Eh, dice, el sacerdote le dio el rodeo. El samaritano, aquí está. Dice, el samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas. Estos 3 verbos podemos tener más atención, enfocarlos. Tuvo compasión. Son verbos que indican también movimiento. Compadecerse de otra persona. Yo me puedo incluso compadecer de alguien, pero puedo no acercarme. Tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas. Echó en ellas aceite y vino. Si pensamos en el pasaje, imagínense que estamos ahí en medio del camino como espectadores. ¿Qué hizo el samaritano? Primero bajó de su cabalgadura porque al parecer iba montado, ¿no? Porque si lo subió quiere decir que llevaba un animal. Entonces se bajó, lo tomó y en ese momento no creo que haya encontrado una farmacia más cercana. Lo hizo, se acercó con las cosas que él tenía. ¿Qué tenía en su maleta? Vino y tenía vendas. Así nosotros podemos verlo un poquito en este plano espiritual también. Cuando hemos identificado que hay una situación en donde podemos ayudar, primero nos dejamos interpelar por ella. Después decidimos que queremos hacer algo con esta situación. ¿Y cómo podemos hacerlo? Decimos, yo no sé esto, yo no sé lo otro, o no tengo estos recursos. No, este pasaje es muy rico porque nos dice, con lo que tienes. Si iba de un lugar a otro e iba cabalgando, quiere decir que no era cerca. Entonces, él ha asumido la responsabilidad de esta persona con las cosas que traía en su bolsa. Nosotros podemos disponer de algún recurso material, por ejemplo, ahora en diciembre, a principios de diciembre se hizo con los jóvenes esta campaña para cobijar o dar suéteres a personas en situación de calle. Entonces, con lo que ellos tenían.
¿no? Estas cosas a la mano. Eh, Podemos pensar cada uno de nosotros qué cosa tiene. Un plato de comida, tiene una cobija, tiene tiempo para escuchar a otro, los padres a sus hijos, los hermanos, los amigos, unos con otros. Bueno, continuamos con este pasaje. Le montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a una posada. Ha dispuesto también, no parte de su dinero para que otro se haga cargo de él, porque él se da cuenta que con lo que tiene no logra satisfacer todas las necesidades que tiene este hermano. Así nosotros también podemos pensar, no tenemos que cargarlo siempre sobre nuestros hombros, porque muchas veces no lo vamos a lograr. Este camino es compartido. ¿Y a quién tenemos que dejarlo? A quien tiene la posibilidad. Nosotros tenemos esta posibilidad de hacer como los primeros auxilios muchas veces, ¿no? Pero también tenemos la responsabilidad de decir a nosotros mismos, no, yo no puedo todo, yo no lo sé todo. Entonces hay alguien que puede ayudarme con esta persona, con esta situación, ¿no? Es capaz de dejar también que otros acompañen la situación, pero por primero yo revisar cómo me dejé interpelar por las situaciones que estoy viviendo. Bueno, entonces este pasaje es muy enriquecedor y podríamos seguirlo abordando, pero queremos sí, dejarlo un poco también a la revisión personal. ¿Ha quedado un poco más claro del qué es la sensibilidad y por qué queremos educarla, por qué es necesario educarla? Ahora vamos a ver un poco de nuestro trabajo personal. Como les dije, yo no voy a leer sus láminas, o sea, sus actividades, sus libretas, esas son actividades personales, pero sí podemos dar unas orientaciones generales. Ahora, una vez que ustedes han ya tomado sus libretas de discernimiento y han ido en estas ya 6 semanas, casi 6 semanas, 5 semanas, escribiendo, se han dado cuenta, y sobre todo desde la sesión anterior, se han dado cuenta que hay cosas que se van repitiendo a lo largo de las semanas, del día, como movimientos, impulsos, cosas que me hacen o tropezar o me hacen sentir contenta varias veces a la semana, como pensamientos repetitivos. Han logrado llenar desde la semana pasada esta tablita, que es la última de la hoja que aparece en la libreta de discernimiento. El paso previo era que todos los impulsos o correctivos por tema tenían que ir vaciados a esta tablita. Y una vez escritos los impulsos, eh, se van viendo como la parte de las primeras dos columnas, por ejemplo, que son la tónica de 15 días, y después cuando se llenan las 4 columnas se hace una tónica del mes. Entonces, aquí tenemos ya todos los acontecimientos, todos los acontecimientos. Ahora, identificamos cuáles son las sensaciones que nos producen respiraciones, dolor de estómago, sensación de los hombros, este mundo, ¿no? Lo que percibimos que está en nuestro cuerpo. Ahora, como sentimiento, tenemos esa ruedita con los muchos sentimientos, amor, preocupación, molestia, alivio, todo esto. Después el pensamiento, lo primero que se me vino a la mente en ese suceso, este no responde al razonamiento, es espontáneo. Y después el deseo. ¿Qué es lo que me hubiese gustado, lo que quisiera que sucediera? Para identificar. Uno es racional y otro responde más bien a mi voluntad, ¿no? A lo que yo quisiera que pasara. Ahora, esta es la primera parte, la primera sesión que vimos. En la segunda sesión vimos esto. Si es una emoción, si lo que pasó después de este evento principal me deja tranquilo, entonces es una emoción.
Si me deja inquieto es una treta. Y aquí abajito voy escribiendo, ¿no? En este estado de ánimo que dice aquí, acá van a escribir si es moción o treta. Y abajo, entonces, si es una moción, se impulsa. Seguir haciendo esto, favorecer la actividad tal. Si una moción fue que tomé un descanso y entonces dije, ay, esto me sirve para recargar la pila, bueno, favorecer más descansos. Sí, así varios ejemplos, dependiendo de las cosas que ustedes hayan puesto. Si es una treta, por ejemplo, aquí entonces las tretas no se impulsan, se corrigen. ¿Cómo? Entonces me siento, pienso 5 minutos, ¿cuál puede ser la alternativa? Este día era un día de mucho ruido en la casa y dice, en vez de huir, porque él quería, yo quería irme de la casa, buscar un lugar tranquilo, dice. No, entonces esto no, porque nosotros queremos estar en familia, queremos estar juntas. ¿Y cuál sería el correctivo? Buscar cómo entre todos tener momentos de paz, ¿no? Ok. Entonces, bueno, todas estas impulsos que están escritos aquí van a copiarse en este formulario, en esta hojita de aquí abajo, que es la última, que sería la síntesis. Por cada tema que haya, o sea, cada una de los temas que van saliendo aquí abajito, de sus tablas de libertad de discernimiento, familia, trabajo, eh, personal, intelectual, pastoral, de no sé, tantas cosas que pueden haber. Ustedes van a escribir esos temas aquí, en los incisos, familia, trabajo, escuela, pastoral, parroquia, no sé, espiritualidad. Y todos los impulsos los van a escribir también correspondiente a la primera semana. Todos los impulsos de la familia los copian de allá arriba o si los tienen escritos los vuelven a reescribir aquí. Y también las tretas, o sea, separan aquí impulsos y después hacen un sitio, dan espacio y aquí escriben todas las tretas, ¿no? Por semana. Después, bueno, aquí de aquí ejercicio no lo terminé, pero para eso está compartir esta ventana de aquí. Aquí, por ejemplo, ya están llenas otras columnas, ¿no? En la de comunidad, en espiritual, apostolado, compromiso social y el espacio personal. Ahora, hay semanas en las que pueden haber salido, por ejemplo, el tema de comunidad apareció primero. Las primeras 2 semanas se salieron cosas. En la tercera y cuarta semana, que ustedes ya tienen hasta la quinta, pudieron no haber salido, no se preocupen, si no hay algo que haya aparecido durante estos días, no se preocupen. Ustedes tienen que poner solo lo que han escrito. Entre más hayan escrito en su libreta, más días, entonces más van a llenar aquí, van a poder tener un panorama general como más enriquecido. Ahora, eh, hay semanas en las que van a estar llenos todos, donde solo va a estar uno, donde van a estar así como aquí, ¿no? Que ya hasta la letra necesitaba hacerla tamaño 6 porque si no, no entraba toda la información. Entonces, tantos temas tengan, van a poner aquí. Aquí pueden aumentar más celdas si necesitan. Y ahora, todos los impulsos los van a escribir dependiendo de la semana. Aquí hubieron 3 impulsos, se escriben los 3 impulsos y un correctivo. Y aquí van a escribir, ¿no? Porque al final de las semanas, ahora ya vamos a la sesión 3. Entonces, una vez que hayan escrito todas sus mociones y tretas, hayan escrito sus impulsos y correctivos en esta tablita, van a tratar de hacer una síntesis. Van a leer de manera horizontal. Horizontal quiere decir así como por donde sale el sol. Así, así. ¿Qué cosas se repite más o qué cosas hay más veces en esta semana? Puede ser que hay cuadritos que están llenos las 4 semanas, cosas que van saliendo. Ese es generalmente el movimiento más fuerte que estoy viviendo ahora. Hay otros, en cambio, que puede ser como aquí, este tema de comunidad, donde salieron 2.
No quiere decir que uno sea más importante que otro, sino que es lo que estoy viviendo con más intensidad en este momento. Y ahí, en ese pedacito de la vida, es en el que se me está invitando a trabajar más en este momento. Por ejemplo, dirán, hay muchos temas, por ejemplo, en personal. Se puede dividir en la parte espiritual o en la parte física, ¿no? Si tengo claro algún padecimiento físico y, por ejemplo, fui al médico y me dieron una noticia, entonces eso fue la cosa más fuerte. Claro que la salud, entonces, es lo que tengo que atender ahora. No me voy a poner a pensar mucho en el apostolado porque primero debo estar bien yo para poder servir. Entonces, ven que hay un contraste. La vida me va diciendo, en mi día a día me va diciendo en qué debo poner atención. Y a veces uno piensa que no está sirviendo en el apostolado y ya quiere renunciar, por ejemplo, al catecismo, ya quiere renunciar a las actividades que está haciendo, ¿no? En la iglesia, pero porque dice, no tengo tiempo, no tengo esto, no tengo lo otro, me falta aquí, me falta allá. Y a veces ni siquiera es el apostolado el problema, sino es otra cosa que está alrededor, lo que no me deja realizar con plenitud eso, el apostolado. Y entonces cuando escribes esta tablita, ya con un poco más de conciencia, uno dice, ah, pues si es la salud lo que me está afectando, ¿cómo es posible entonces que sirva en el apostolado? Entonces focalizo y digo, esto es lo que necesito atender. Ujú. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Pues a través de escribirlo. Por eso es importante que puedan llevar el mayor número de registros por día. Ahora, bueno, Sí. cuando hemos terminado de llenar esta tabla que les presenté hace un momento, ¿está? Cuando han terminado de llenar este cuadro general que se llama invitaciones, que el Espíritu de Dios suscitó en mí, se llama síntesis esta tabla, ¿no? La tabla de síntesis mensual. Si tú la haces después de un mes, pues hay que chambear 4 semanas, ¿verdad? Lo de 4 semanas. Pero si lo hacen cada 15 días, más o menos, o sea, llenan 2 columnas, es menos trabajo. Y pueden empezar a identificar qué cosas se están repitiendo. Si hay cosas que solo se hicieron una vez eh, o solo hay una invitación, entonces podemos dejarlo tal vez un poco a un lado. Si vemos que hay recuadros que se llenan de más actividades, entonces tal vez ahí debemos ir poniendo el foco, pero no me doy cuenta si no lleno la tablita. Entonces, una vez que hemos llenado la tablita y hemos leído qué cosas se suscitan en nosotros a lo largo de estos días, tratamos de escribir una tónica global, ¿no? Bueno, esta tónica de aquí, eh, yo pensaba, el espíritu me invitó a examinarme la manera de vivir la pobreza que estoy llevando, ¿no? De vivir, de cómo estoy viviendo la pobreza. La pobreza descubrí que en ese momento, es una tablita viejita esta que hice, decía una lectura que me hizo clic en la mente. Decía que la pobreza también era vaciarse de uno mismo y llenarse, ¿no? de la confianza. Pobreza también era despojarse de lo que yo pensaba, quería, tenía. No solo era pobreza material, sino de confianza en mí para confiar en Dios. ¿Y cómo se confía en Dios? Pues a través de mis hermanos. Eh, entonces, quería examinar esa parte. Bueno, una vez que sinteticé en una frase aquello que siento que se repite más veces o lo que me está resonando con más fuerza, puedo darme cuenta de en qué puntos debo trabajar. Y aquí es donde puse estas tablitas. Me puedo dar cuenta que hay cosas que puedo ir solucionando a través de hábitos, organización, temas de acompañamiento espiritual u otras categorías, salud, no sé, cosas varias. Ujú. Entonces, en hábitos sirve, por ejemplo, hacer una lista, porque me daba cuenta que habían muchas cosas que me estaban afectando durante los días, no sé, desorden, olvidar cosas, ¿no? Yo siempre perdía las llaves y a veces ya para mí era muy fuerte, que
me decían, ¿por qué perdiste otra vez las llaves? Entonces aprendí a poner las llaves en un mismo lugar, en el bolsillo derecho de la o izquierdo de la mochila, en la chamarra, solo 2 lugares. Y cuando estaba en casa, entonces en el escritorio. Y ahora sé que las llaves están en el bolsillo derecho de la chamarra, ¿no? Y si no están ahí, están en el escritorio. Generalmente, todavía las pierdo un poco, pero bueno, me daba cuenta porque ya eran muchas veces. Una vez me acuerdo que casi estaba llorando porque había perdido todas las llaves y eran de aquí del Centro Misionero, eran de donde vivía en Chapingo. Y yo estaba desesperada y dije, me podía haber ahorrado este disgusto si fuera más ordenada. Entonces, bueno, hábitos. Pero esto lo iba viendo hasta que empecé a escribir, ¿no? ¿Qué es lo que me estaba pasando durante el día? Después decía en organización, según yo nunca tenía tiempo de nada y después me dije, ¿y por qué no tengo tiempo? Bueno, este, me dieron algunas técnicas para gestión del tiempo, gestión de mis espacios y poquito a la vez se va dando un paso, ¿no? Habían temas, por ejemplo, esto de qué cosa era la pobreza y demás. Bueno, uno solita a veces no llega a hacer como interpretaciones. Esto no necesita a alguien que le acompañe, ¿no? Que le explique, ¿no? Hay un pasaje de la escritura que dice, ¿cómo? Dice, ¿has entendido esto que cuando se bautiza un etíope, eh, creo que es en Hechos de los Apóstoles, y le dice, uno de los apóstoles le dice, ¿has entendido lo que leíste en ese pasaje de la escritura? Y dice, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Así, uno se siente. Entonces, anota esas cosas que le han movido y después con su acompañante espiritual le dice, mire, yo sentí así, o me interpeló este pasaje de la escritura, o vi a un hermano en esta situación y yo no supe qué hacer. Entonces, no tenemos que tener la respuesta de todo, pero preguntarle a alguien siempre es más sabio. Y bueno, otras categorías, ¿no? A partir de aquí es cuando empieza a verse como el resultado de el discernimiento, ¿no? Identificar qué pasa, saberlo dar nombre y ahora sí llevarlo al plano de las acciones que yo puedo hacer, tomar mi vida en mis manos, ¿no? Eh, ahí, esa parte. Pienso que esa es la parte más importante, ¿no? De esta síntesis que voy haciendo, porque voy viendo de mi día con día aquello que de verdad me está sucediendo, cómo puedo y hacia dónde puedo orientarlo. Y así poquito a poco, un paso a la vez, se va identificando las situaciones que están en mis manos y las que no. Y ahí también se identifican, entonces veo que soy buena para esto, veo que me atrae mucho esto otro, y se empiezan a encontrar, ¿no? Espacios donde puede uno servir, en la iglesia o dentro de la familia, encuentra uno sus habilidades o las cosas en las que sabe que tiene que trabajar para educarse más, ¿sí? Hasta aquí, ¿tienen dudas, quejas, comentarios? Bueno, como quiera, dejaré todo este fin de semana el chat abierto dentro del grupo para que puedan escribir sus dudas. También si tienen una duda de manera también más personal, pueden escribirnos. No duden en hacerlo para que les expliquemos, no sé si necesitan otra vez sí, cómo se llena alguna parte de la tabla y poder llegar a esta síntesis. Ahora sería muy bonito que en este año nuevo, por ejemplo, eh, se pongan como propósito de verdad esto que han visto en su síntesis del mes, puedan decir, ¿no? Esto me propongo porque es algo que me está sucediendo de manera real ahora en mi vida y que de verdad me quiero comprometer a mejorar o a impulsar, ¿sí? Porque llegamos a veces a medianoche del 31 de diciembre queriendo bajar de peso, ser más, no sé, fitness, sociables, beber menos, no sé, cosas simpáticas que se les puedan ocurrir. Pero concretamente nos desmotivamos, ¿no? Después de 3 semanas, 4, un mes, lo que ustedes quieran, y decirnos así de frente a lo que hemos escrito en estos días, ¿no? En este mes. Esto es mi vida, esto es lo que tengo, esto es lo que hay y Dios trabaja con lo que hay, ¿no? ¿Qué de esto sí puedo cambiar en mí? Un aspecto o dos con el cual me quiero comprometer este año.
Y esto creo que puede ser la mejor manera de iniciar, ¿no? Nuestros propósitos de año nuevo. Espero que les ayude, ¿no? Esta imagen, ¿no? De tomar su vida, ¿no? A través de, de la mirada, pues que sienten que el espíritu está invitando. ¿Sale? Esta es la sesión de hoy. Agradecemos a todos los presentes y dejamos esta invitación abierta, ¿no? En la siguiente sesión vamos a hablar eh, a profundizar sobre la sensibilidad, hay algunos tipos de sensibilidad que podemos desarrollar, de esta sensibilidad cristiana. Entonces hablaremos de esto la siguiente sesión, ¿sí? Entonces los esperamos con su libreta y les dejaremos ya el material para estas sesiones en el chat del grupo. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chao. Gracias, hermanos. Gracias.